Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 26 de un total de 46 que forman un curso de control estadístico de calidad. En este video vamos a hablar sobre la carta SUMAC hacia abajo para la varianza. SUMAC significa suma acumulada. En inglés se le llama QSUM. Bien, como su nombre lo indica, es una carta diseñada para detectar decrementos. Es una carta hacia abajo. Está diseñada para detectar decrementos o reducciones en el valor de la varianza o en el valor de la desviación estándar. Vamos a representar como sigma sub 0 al valor de la desviación estándar bajo control o para el proceso estable. Y esta carta exige que el usuario defina el valor de la desviación estándar que quiera detectar rápidamente. Ese valor aquí lo vamos a representar como sigma sub 2. Con la condición, por supuesto, de que sigma sub 2 debe ser un valor menor a sigma sub 0. Debe ser así, ya que, como hemos dicho, es una carta hacia abajo y está diseñada para detectar decrementos en el valor de sigma. Bien, el estadístico para la carta SUMAC hacia abajo, correspondiente a la muestra I, es el siguiente. Es exactamente la misma fórmula que ya comentamos en la carta hacia arriba. Solamente que aquí al estadístico se le va a llamar estadístico C, superíndice negativo. El superíndice negativo indica que es una carta SUMAC hacia abajo. Es el valor mínimo, el menor, de estos dos, de 0 y lo que resulte de esta expresión, que es el estadístico de la muestra anterior, más esto sería la varianza de la muestra I, menos la constante K, una constante K, superíndice negativo. De nuevo, este superíndice en la constante K es para indicar que se trata de una carta hacia abajo. Bien, para I igual a 1, pues no hay muestra anterior. Entonces, el estadístico de la muestra anterior para I igual a 1 se define como 0. Ya lo dijimos, SI cuadrada es la varianza de la muestra I. La constante K se calcula de esta manera, que es exactamente, tiene la misma forma de la fórmula de la constante K, que ya vimos para la carta hacia arriba. Claro, con la diferencia de que en lugar de sigma 1 se coloca sigma sub 2. Entonces, el valor de la constante K para la carta hacia abajo se calcula así. 2 multiplicado por el logaritmo natural de sigma sub 0 entre sigma sub 2 por sigma sub 0 cuadrada por sigma sub 2 cuadrada. Todo eso se divide entre el resultado de esta diferencia, sigma sub 0 cuadrada menos sigma sub 2 cuadrada. Bien, se da la señal de alarma cuando el valor del estadístico sea menor que el negativo de H. H superíndice negativo, de nuevo el superíndice negativo es para indicar que es una carta hacia abajo. El valor de H superíndice negativo tiene un valor positivo. H superíndice negativo es positivo. Después se le cambia el signo a negativo cuando ya lo tomamos como el límite de control. El valor de H superíndice negativo, su valor queda a criterio del usuario en función del PLC que quiera tener. Se recomienda que para la carta hacia abajo se recomienda que sigma sub 2 sea igual a la mitad de sigma sub 0. 0.5 por sigma sub 0, la mitad. Y también se recomienda que H superíndice negativo sea aproximadamente igual a 2.56 multiplicado por la constante K. ¿Por qué se hacen estas recomendaciones? Bueno, estas recomendaciones se hacen esperando que el valor del PLC de esta carta hacia abajo sea cercano a 740. 740. ¿Por qué razón? Todas estas recomendaciones se hacen tratando para lo siguiente, para que una carta bilateral, se espera que a fin de cuentas el usuario
aplique una carta bilateral. Entonces, todas estas recomendaciones son para que la carta bilateral tenga un PLC cercano a 370, que ya lo hemos dicho antes. El 370 se ha convertido en la referencia para un PLC bilateral, porque es precisamente el PLC que tiene la carta X barra. Pero son recomendaciones, no es indispensable que se haga esto. A fin de cuentas, pues el usuario es el que manda y él define a su criterio el valor de H que más le convenga. Bien, con respecto a la estimación del punto de cambio, se mantiene el criterio para estimar el punto de cambio después de que se dé la señal de alarma, suponiendo que ocurre en la muestra R. El punto de cambio se estima exactamente con la misma fórmula que hemos mencionado antes. Esta es la fórmula matemática. El máximo subíndice I que cumpla con esta condición. El estadístico es igual a 0. Esto en palabras significa que el punto de cambio se estima con el número de la muestra más reciente, cuyo estadístico sea igual a 0. Para la carta SUMAC de la varianza no hay fórmula. Hasta este momento que yo sepa, no hay fórmula para estimar el valor nuevo de la sigma. Entonces, lo que pasa es que el comportamiento de esta carta y el comportamiento de los estadísticos es mucho más complicado que el comportamiento de la carta para la media. Entonces, aquí el comportamiento de los valores es mucho más complicado y es más difícil desarrollar una fórmula para estimar el valor de sigma después de que se da la señal de alarma. Bien, únicamente podemos estimar el punto de cambio. Como quiera, eso es una ventaja para que tiene esta carta de monitoreo. El concepto punto de cambio, en inglés le llaman change point. El change point le llaman en inglés. Bien. Vamos a ilustrar el diseño de esta carta y su aplicación retomando de nuevo el ejemplo 8. Se trata de una empacadora de carnes. En esta ocasión se quiere diseñar una carta SUMAC hacia abajo para la varianza correspondiente al peso de los paquetes de salchichas. El peso se mide en gramos. Se toman 4 ítems, 4 paquetes en cada muestra. La media poblacional o la media del proceso se estima en 500 gramos con una división estándar bajo control de 12. Y aquí vamos a seguir las recomendaciones que se hacen. Vamos a definir el valor de delta sub 2 como la mitad de sigma sub 0. La mitad de 12 es 6. Entonces sigma sub 2 va a ser igual a 6. Bien, para diseñar la carta necesitamos el valor de la constante K. Lo calculamos. Dijimos que es 2 por el logaritmo natural de sigma sub 0 entre sigma sub 2, que en este caso es 6, multiplicado por sigma sub 0 al cuadrado por sigma sub 2 cuadrada, y lo que resulte se divide entre esta diferencia. Sigma sub 0 cuadrada menos sigma sub 2 cuadrada. Usted puede comprobar que el resultado de esta expresión numérica nos da 66.542. Entonces el valor de la constante K para esta carta hacia abajo es igual a 66.542. Con esto ya podemos expresar la fórmula para el estadístico de esta carta. Sería el valor mínimo, el menor, entre el 0 y lo que resulte de esta expresión, que es el valor del estadístico de la muestra anterior, más la varianza de la muestra actual, menos el valor de la constante K, 66.542. Bien, con respecto al valor de H superíndice negativo, yo he programado una macro en Excel para estimar el PLC bajo control. Y, bueno, en general para estimar el PLC, aunque no sea bajo control. Y usando esa macro, se obtiene un valor estimado del PLC para esta muestra de 734.8.
Bueno, creo que es un valor razonablemente cercano al 740, así que vamos a dejar el valor de esta h. 170.348, que dijimos que es multiplicando 2.56 por el valor de la constante k. 2.56 multiplicado por la constante k. Entonces nos da 170.348. Y ya les decía que usando este valor de h, en la macro reporta un estimado del PLC de 764.8. Bueno, creo que es una buena aproximación al 740. Entonces vamos a dejar este valor de h. Claro, vuelvo a reiterar que a fin de cuentas el valor de h queda a criterio del usuario y bueno, con esta macro nos podemos ayudar para a prueba y error estar ajustando el valor de h hasta que dé un PLC bajo control que quiera tener el usuario. Bien, vamos a ilustrar aquí el cálculo del estadístico. Aquí se está aplicando esa carta SUMAC hacia abajo para la varianza que ya hemos diseñado en el apoyo anterior. Aquí tenemos una secuencia de 15 muestras de tamaño 4. Aquí tenemos los valores del peso de cada paquete muestreado, el promedio de la muestra, la desviación estándar de la muestra, el estadístico de la carta SUMAC hacia abajo para la varianza y el valor de menos h superíndice negativo, que sería el límite de control, menos 170.35. Bien, por ejemplo, para la primera muestra, para igual a 1, ¿cómo sale este 0 correspondiente al estadístico de la carta? Bueno, vamos a comentarlo aquí abajo. Este valor mínimo dijimos del 0 y lo que resulta de esta expresión. El estadístico de la muestra anterior, no hay muestra anterior, entonces se define como 0, más S, la desviación estándar de la muestra al cuadrado. Vea usted que la desviación estándar de la muestra 1 es 10.783 al cuadrado menos el valor de la constante K, 66.542. Si usted resuelve esta expresión numérica que estamos indicando aquí, obtenemos 49.773. Y luego seleccionamos el valor menor entre el 0 y el 49, claro que el menor es el 0, de ahí sale este valor. Por ejemplo, para i igual a 9, para la muestra 9, ¿cómo se obtiene el valor de este estadístico? Bueno, es el valor mínimo entre el 0 y lo que resulte de esta expresión. El valor del estadístico de la muestra anterior. Bueno, la muestra anterior es la muestra 8 y su estadístico es 0. Entonces, 0 más la desviación estándar de la muestra al cuadrado, la desviación estándar de la muestra 9, aquí está, 7.075, 7.075 al cuadrado, menos el valor de la constante K. Bien, de nuevo calculamos el resultado de esta expresión numérica que estamos indicando aquí. Puede usted comprobar que nos da menos 16.49, redondeando. Finalmente seleccionamos el valor menor entre estos dos, 0 y menos 16.49. Claro que el menor es menos 16.49 y así es como sale este valor. Etcétera, etcétera, así se calcula el resto. Todos estos cálculos fácilmente se pueden programar ahí en Excel. Así que es muy fácil construir esta tabla en Excel donde fácilmente se pueden automatizar ya el cálculo del estadístico. Aquí tenemos la gráfica de esta carta aplicada a estas muestras, a estas 15 muestras. Lo que tenemos en color celeste son los valores del estadístico unidos, los puntos se unen con segmentos rectilíneos para visualizar el zigzagueo del comportamiento de los valores de este estadístico. Y acá abajo, color beige,
tenemos el valor de menos h superíndice negativo, que sería el límite de control. Y vemos que ningún valor del estadístico pues resulta menor a menos h negativo. Entonces aquí pues no se da la señal de alarma. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.